guerrerosesme.blogspot.mx. En noticias del ESME en ABC Radio 31 de agosto del 2013. Hubo una manifestación de los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas para reclamar su derecho a la reinserción laboral. Y vamos a escuchar lo que dijo ahí Martín Esparza, porque ellos también han sido víctimas de esa campaña de denostación. Iniciaba una campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Televisa y TV Azteca, con Milenio, culpaban a los trabajadores, decían del mal servicio y de los altos costos de la electricidad. Hicieron una serie de comerciales para denostar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. El objetivo era criminalizar a los trabajadores para ese golpe de Estado orquestado desde Los Pinos, desde las multinacionales, en un acuerdo político donde estaban los partidos en el Congreso de la Unión para permitir ese acto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hicieron la controversia constitucional y no la firmaron los diputados y tampoco los senadores. Comisionaron a Alfonso Navarrete Frida, diputado federal, para hacerlo. La dejaron ahí porque era un acuerdo político, repartirse el presupuesto de Luz y Fuerza del Centro. Dijeron que con esa decisión iba a elevar la economía de este país. Y hoy vean, la economía de este país para este año va a ser de 1.2% del Producto Interno Bruto. Había que resistir para demostrar que lo que están haciendo es un saqueo de las empresas públicas. ¿Quiénes son los responsables del manejo de la economía en este país? ¿Somos los trabajadores? ¿O es la Secretaría de Hacienda? ¿O es el Banco de México? Ellos son los que proyectan la economía. Y si no avanzó la economía que dijeron, ¿quién son responsables? Son ellos. Lo único que hacemos los trabajadores es generar riqueza en este país. Esa misma campaña de linchamiento es la que hemos visto todos estos días en contra de los maestros democráticos, de los maestros que levantan la voz para decir que no a la reforma educativa. Desde aquí, nuestra solidaridad a los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues Martín, estás en la línea, pero quiero comentar antes de darte la palabra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano y a todos los gobiernos que pertenecen a la Organización de Estados Americanos que respeten el derecho a la manifestación pública y que respeten el derecho a la protesta pública, porque cuando la gente sale a protestar es porque los canales normales de negociación se cerraron, y en este caso la Cámara de Diputados se cerró, la Cámara de Senadores se cerró al diálogo, y Televisa y TV Azteca cerraron toda posibilidad de informar lo que estaban reclamando los maestros. Eso se llama cerco político y mediático. Entonces, pues si se cierran todos los canales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide al gobierno mexicano que respete el derecho a la manifestación pública y que respete también el derecho a la organización y a disentir, que deje la intolerancia a un lado. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a nuestros compañeros de Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros jubilados y a todas nuestras familias. Efectivamente, en nuestro país estamos viviendo un ambiente difícil para todos los mexicanos, no hay justicia para la mayoría de los mexicanos. Estamos observando cómo hay un desvío de poder del Ejecutivo, del Legislativo
del Poder Judicial orientado a defender los intereses de las multinacionales, a defender los intereses de la gente del dinero, y los mexicanos no tenemos justicia en nuestro propio país. Hoy estamos viendo cómo se instaura un poder autoritario que es imponer todas las reformas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son dictadas desde los organismos financieros internacionales. Ahí se inscribe la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por defender los derechos de los trabajadores, por defender el derecho a la energía eléctrica o el sector eléctrico como propiedad de la nación, de un área estratégica, el tema de la fibra óptica, que es infraestructura del propio Estado para beneficio de los mexicanos. Y hoy tenemos que salir a los tribunales internacionales, es el caso del ESME, producto de todas estas injusticias desde el Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo, para despojarnos de nuestra única fuente de trabajo. Tuvimos que acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El día de ayer entregamos más información, nos pidieron que hiciéramos un resumen de todo el expediente, ya lo entregamos. Además también se integró otra parte de trabajadores que habían quedado pendientes de que firmaran esta solicitud ante la Comisión Interamericana, ya quedó integrada. Entregamos nuevos elementos de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores y estamos pidiendo medidas cautelares para todos los trabajadores, para los representantes, porque a partir de que hemos estado en esta lucha, también han sido sujetos de represión, de hostigamiento, de persecución, y eso no lo podemos permitir en un país que alcanzó democracia, alcanzó la división de poderes y una estabilidad para todos los mexicanos a partir del constituyente de 1917, y hoy imponiendo esta política económica neoliberal, prácticamente todo ese Estado benefactor está en proceso de ser perdido para los mexicanos. Sería grave que los mexicanos dejáramos pasar esta política económica que está haciendo crisis en todo el mundo. De nuestro país no es la excepción, hay más de 60 millones ya de pobres, gente que no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene para vivir, y se continúa profundizando en este tipo de políticas. Ahora nos dicen, con sus propios datos de nulo crecimiento de la economía, que la única forma de crecer económicamente es privatizando el petróleo, privatizando la electricidad, privatizando la educación, después irán por la seguridad social, después continuarán con la privatización del campo, del agua y todo lo que es el patrimonio de los mexicanos. Por eso es importante la participación en esfuerzos de organización que permita decirle a los gobernantes que ya estuvo bien, que no puede ser que se siga polarizando desde los propios medios de comunicación este tipo de campañas mediáticas de linchamiento, y que no se permita una amplia discusión entre todos los sectores del país para encontrar mejores condiciones de vida. Hoy vemos acá en Estados Unidos que también hay una recesión económica, no hay empleo, y también hoy estamos acá visitando a los compañeros del sindicato canadiense del automóvil y el sindicato de comunicaciones de energía y papel, que harán una fusión entre ellos para poder defender sus sindicatos, defender sus derechos al trabajo, sus prestaciones ante los embates de este capitalismo salvaje. Eso es lo que estamos haciendo, Lulú, e invitarlos a todos a que participen de manera civil y pacífica a las 12 del día, allá en México, a las del Ángel de la Independencia del Zócalo. Habrá una movilización por el rescate de nuestra nación. Bueno, pues vamos a la movilización. Y Martín, bueno, ¿cómo va el asunto de la negociación para la reinserción laboral de los electricistas? Pues mira, nosotros hemos puesto en la mesa con Gobernación, pues este conflicto lo generó el gobierno de Felipe Calderón. Calderón y todos sus esbirros como Javier Lozano y algunos otros pensaron que iban a terminar con el Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de tomar los centros de trabajo con las Fuerzas Armadas y Militares, con la campaña criminal de linchamiento, con la utilización del Poder Judicial para hacer ver a todos los mexicanos que ya no existía el sindicato. Pero somos 16.599 trabajadores más jubilados y nuestras familias, y ahora con una alianza importante con los usuarios y con otras organizaciones en lucha, que nos permite decirle al gobierno que el sindicato se mantiene vigente, el sindicato mantiene su posición de recuperar nuestra fuente de trabajo. Sabemos que quien está haciendo nuestro trabajo son
los trabajadores agremiados al CUTER, que son de la CPM, que son centrales obreras proclive al gobierno que está en turno, y esos son los intereses que están atrás de no la solución del conflicto. Ahí se ha metido Navarrete Prida, el mismo secretario de Hacienda, que quieren obstaculizar el desarrollo o solución del conflicto. Nosotros creemos que con las propuestas que hemos hecho de reinserción laboral, con las propuestas de primero jubilar a casi 1.400 compañeros que ya cumplen con ese requisito, en un acuerdo político, la propia Ley Federal del Trabajo lo prevé, que si hay voluntad entre las dos partes litigantes o en conflicto laboral, puede avanzar en un convenio que sea ratificado por las juntas. Ya entregamos una contrapropuesta de jubilaciones, hay un solo régimen de jubilaciones que tenemos los trabajadores, y estamos solicitando al gobierno que se respete ese régimen de jubilaciones, pero además también es increíble que a casi 4 años de ese conflicto haya esa razón para el regreso al trabajo, cuando el único patrimonio que tenemos los trabajadores es nuestro trabajo, y el trabajo dignifica a las personas, y lo que estamos buscando es ayudar en cómo generar mayores empleos. Vemos ahí que las compañías contratistas, primero, carecen de toda experiencia, segundo, no tienen condiciones, y tercero, el propio sindicato está permitiendo que sean este tipo de explotación de la fuerza de trabajo la que se mantenga en el país, y eso no puede ser. Entonces aquí, desde este medio de comunicación importante para los mexicanos, hacemos un llamado al presidente de la República, al propio secretario de Gobernación, a que ya entreguen su propuesta de solución al conflicto. Ellos dijeron que el próximo martes nos iban a convocar. Bueno, lo que hacemos es invitar a todos los compañeros de la Resistencia que estén muy pendientes. Solamente la unidad y la lucha va a ser a que el gobierno entregue sus propuestas de solución definitiva al conflicto del Sindicato Mexicano Electricista. Bueno, Martín, pues que te vaya muy bien por allá, y aquí vamos a seguir dando la lucha porque se abran los canales democráticos, porque están muy cerrados. Más bien estamos en el total autoritarismo. Sí, he estado siguiendo las noticias y es increíble que hasta la propia izquierda llame levantar a los maestros con las banquetas. Dicen que quieren un país democrático. Bueno, la democracia no es simplemente imponer. Ellos creen que estamos representados en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, y no puede ser que se impulsen reformas donde los actores principales no son tomados en cuenta sus propuestas. Y entonces lo que están haciendo los maestros es protestar ante lo que planteó el gobierno, que era hacer foros, llegar a acuerdos, presentar sus propuestas y que fueran retomadas en la propia iniciativa reforma al tema educativo, y lo cual pues solamente quieren dialogar pero sin resolver, y eso está generando muchísimos conflictos sociales en todo el país. guerrerosesme.blogspot.mx